Algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Características de un algoritmo. Todo algoritmo debe cumplir con estas características básicas: tienen inicio y fin. Todo algoritmo comienza en un estado inicial con una serie de datos específicos, y culmina con una solución o salida. Funcionan en secuencia. Un algoritmo está compuesto por una serie de pasos ordenados. Las secuencias son concretas, cada paso es claro y no deja lugar a la ambigüedad. Los algoritmos son abstractos, son modelos o guías para ordenar procesos. La cantidad de pasos de un algoritmo es finita. Tipos de algoritmos. Algoritmos computacionales. En este tipo de algoritmos la resolución depende de un cálculo matemático, por lo que puede ser resuelto por una computadora o calculadora. Algoritmos no computacionales. Son aquellos algoritmos que no pueden ser resueltos por una computadora y necesitan de la intervención humana para ello. Algoritmos cualitativos. En este tipo de algoritmo no se realizan cálculos numéricos para su resolución, sino secuencias lógicas o formales. Algoritmos cuantitativos. Este tipo de algoritmo depende de un cálculo numérico para poder mostrar el output. Definición de lenguajes algorítmicos. Los algoritmos pueden describirse utilizando diversos lenguajes. Cada uno de estos lenguajes permiten describir los pasos con mayor o menor detalle. La clasificación de los lenguajes para algoritmos puede enunciarse de la siguiente manera: lenguaje natural. Lenguaje de diagrama de flujo. Lenguaje natural de programación. Lenguaje de programación de algoritmos. Lenguaje natural. Es aquel que describe en español, para nuestro caso, los pasos a seguir utilizando un vocabulario cotidiano. Se le conoce como lenguaje jerga cuando se utilizan términos especializados de una determinada ciencia, profesión o grupo. Lenguaje de diagrama de flujo. Es aquel que se vale de diversos símbolos para representar las ideas o acciones a desarrollar. Es útil para organizar las acciones o pasos de un algoritmo, pero requiere de etapas posteriores para implementarse en un sistema de cómputo. Lenguaje natural de programación. Son aquellos que están orientados a la solución de problemas que se definen de una manera precisa. Generalmente son aplicados para la elaboración de fórmulas o métodos científicos. El lenguaje natural tiene las siguientes características: evita la ambigüedad, algo confuso que se puede interpretar de varias maneras. Son precisos y bien definidos. Utilizan términos familiares al sentido común. Elimina instrucciones innecesarias. Lenguaje de programación de algoritmos. Es aquel que se utiliza para introducir en la computadora un algoritmo específico. Se les conoce también como lenguaje de programación. Lenguaje de programación es un conjunto de palabras, símbolos y reglas sintácticas mediante los cuales puede indicarse a la computadora los pasos a seguir para resolver un problema. Los lenguajes de programación pueden clasificarse por diversos criterios, siendo el más común su nivel de semejanza con el lenguaje natural, y su capacidad de manejo de niveles internos de la máquina. Los principales tipos de lenguajes utilizados son tres: lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel, ensamblador, lenguajes de alto nivel. Lenguaje máquina. Son aquellos que están escritos en lenguajes directamente inteligibles por la máquina, computadora, ya que sus instrucciones son cadenas binarias, cadenas o series de caracteres de dígitos 0 y 1, que especifican una operación, y las posiciones, dirección, de memoria implicadas en la operación se denominan instrucciones de máquina o código máquina. El código máquina es el conocido código binario. Ventajas del lenguaje máquina: posibilidad de cargar, transferir un programa a la memoria, sin necesidad de traducción posterior, lo que supone una velocidad de ejecución superior a cualquier otro lenguaje de programación. Desventajas del lenguaje máquina: dificultad y lentitud en la codificación. Poca fiabilidad.
Gran dificultad para verificar y poner a punto los programas. Los programas solo son ejecutables en el mismo procesador, CPU. En la actualidad, las desventajas superan a las ventajas, lo que hace prácticamente no recomendables a los lenguajes máquinas. Lenguajes de bajo nivel. Son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos, dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. Las instrucciones en lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como mnemotécnicos. Por ejemplo, mnemotécnicos típicos de operaciones aritméticas son, en inglés, add, sub, div, etc. En español, sum, res, div, etc. Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Tipos de datos. Una variable es un objeto del lenguaje cuyo valor se puede cambiar. Antes de utilizar una variable, esta debe de ser declarada. Al declarar una variable, se le asocia un identificador, es decir, un nombre, con un tipo de almacenamiento cuya forma determina la visibilidad y existencia de la variable. El tipo de la variable nos indica el conjunto de valores que puede tomar y las operaciones que pueden realizarse con ella. Existen 5 tipos de datos básicos en C: tipos de datos: descripción, memoria int, cantidad entera, 2 bytes o una palabra, varía según compilador. Char carácter 1 byte. Float almacena valores reales en punto flotante. 1 palabra 4 bytes. Double almacena valores reales en doble precisión. 2 palabras 8 bytes. Void se utiliza para definir una función que no devuelve ningún valor o declarar punteros genéricos, lo veremos más tarde. Variable es formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador, y un nombre simbólico, un identificador, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Tipos de variables estadística. La variable estadística, de acuerdo con las características que la definen, puede ser cualitativa o cuantitativa. Variable cualitativa. Artículo principal, variable cualitativa. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Este tipo de variable, a su vez, se divide en cualitativa nominal, aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores, tales como el negro, naranja o amarillo. Cualitativa ordinal, aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Cualitativa binaria, variables que permiten tan solo 2 resultados. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer. Variable cuantitativa. Artículo principal, variable cuantitativa. Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de números. Este tipo de variable, a su vez, se divide en cuantitativa discreta, aquella variable que utiliza valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad de familiares que tiene una persona, tal como 2, 3, 4 o más. Cuantitativa continua, aquella variable que utiliza valores finitos y objetivos, y suele caracterizarse por utilizar valores decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, tal como 64,3 kilogramos, 72,3 kilogramos, etc. Ejemplos de variable estadística. A continuación se exponen ejemplos de cada tipo de variable estadística. Variables cualitativas nominal, el color de pelo de una persona, tal como castaño, rubio o morocho. Ordinal, la condición de un pasaporte, del tipo aprobado, denegado o en espera. Binaria, ante la pregunta de si una persona posee hogar propio, la respuesta será sí o no. Variables cuantitativas discreta, la cantidad de primos que tienen una persona, tal como 2, 4, 6 u 8. Continua, la estatura de una persona, tal como 1,65 centímetros.
Una constante es un valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, al menos no dentro del contexto o situación para el cual está, geometría aritmética. En ciencias, especialmente en física, se denomina constante a aquella magnitud cuyo valor no varía en el tiempo. Ejemplo, en educación no existen constantes, pero existen varias en física y matemáticas, por ejemplo, la fuerza de gravedad o el número P, 3,14159. Tal vez el ejemplo clásico de una constante es la velocidad de la luz, denominada c, cuyo valor es aproximadamente 300.000 kilómetros. S. En cualquier lugar del universo en que se mida. Todos los números, por ejemplo 2, 7, 35, etc. También se denominan constantes porque, por definición, siempre tienen el mismo valor. Es decir, el número 7 es una constante porque su valor siempre es 7 y nunca varía. Estructura de control en lenguajes de programación. Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede, de acuerdo con una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias. Estructura secuencial. La estructura secuencial es la más sencilla de todas, simplemente indica al procesador que debe ejecutar de forma consecutiva una lista de acciones que pueden ser, a su vez, otras estructuras de control. Para construir una secuencia de acciones basta con escribir cada acción en una línea diferente. A continuación se muestra una composición secuencial de acciones en notación algorítmica y su equivalente Fortran. Leer a leer BC, A más B escribir C read asterisco, A read asterisco, BC igual a más B print asterisco, C. Existe una forma alternativa de expresar una estructura secuencial escribiendo varias acciones en la misma línea pero utilizando el punto y coma como separador. Sin embargo, esta última notación es desaconsejable puesto que puede llegar a hacer el código bastante difícil de leer. Leer A, leer BC, A más B. Escribir C read asterisco, A, read asterisco, BC igual a más B, print asterisco, C. Por último, es necesario señalar un aspecto importante de la composición secuencial y es que no es conmutativa. Estructura repetitiva. La estructura repetitiva o iterativa permite, como su propio nombre indica, repetir una acción, o grupo de acciones. Dicha repetición puede llevarse a cabo un número prefijado de veces o depender de la evaluación de una expresión lógica. Existen tres tipos de estructuras repetitivas, desde hasta, mientras y repetir hasta. Estructura desde hasta. Esta estructura permite repetir la ejecución de una acción o de un grupo de acciones un número determinado de veces. La sintaxis es la siguiente. Desde índice, inicio hasta fin, con paso valor. Hacer acción fin desde do índice igual a inicio, fin, paso acción end do. El funcionamiento de la estructura es el siguiente. En primer lugar, se asigna a la variable índice el valor de inicio. El bucle se ejecuta mientras índice no alcance el valor de fin. En cada iteración el valor de índice es incrementado según el paso indicado y se ejecuta la acción o grupo de acciones encerrados en el bucle. En caso de que no se indique ningún paso, el que se empleará será +1. A continuación se muestran algunos ejemplos. Desde n, 1 hasta 10 hacer escribir n fin desde do n igual a 1, 10 print asterisco, n end do. El bucle anterior imprime por pantalla los números del 1 al 10. Desde n, 10 hasta 1 hacer escribir n fin desde do n igual a 10, 1 print asterisco, n end do. El bucle anterior no se ejecuta nunca puesto que no se puede alcanzar 1 comenzando en 10 y avanzando con paso +1. Atención. Un error frecuente es pensar que el bucle se ejecuta de forma infinita. Desde n, 10 hasta 1 con paso -2 hacer escribir n fin desde do n igual a 10, 1, -2 print asterisco, n end do. Este bucle escribe los números pares de 10 a 2 en orden inverso. Operadores aritméticos, más, asterisco, por ciento. Los operadores aritméticos realizan operaciones matemáticas como sumas o restas con operandos. Hay dos tipos de operadores matemáticos, unarios y binarios.
Los operadores unarios realizan una acción con un solo operando. Los operadores binarios realizan acciones con dos operandos. En una expresión compleja, dos o más operandos, el orden de evaluación depende de las reglas de precedencia.